queremos acercarles esa realidad dentro de lo que es el mundo de la literatura. Vamos a hablar a continuación con el señor Justo Sellés. Él ya tiene en su haber varios libros, pero claro, para hablarnos de esto, ¿quién mejor que el autor? Y justamente con el autor nos encontramos en su despacho. Justo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días y bueno, pues la verdad es que encantados de poder adentrarnos y derivar en algo siempre tan fantástico como el mundo de las letras. Nuestra primera pregunta sería, ¿desde cuándo nace esa inquietud por dedicarte profesional o como hobby a lo que es el mundo de la literatura, de escribir libros, plasmar historias? ¿Cómo fue esta cuestión? Pues bueno, digamos que los inicios fueron un poco oscuros, digamos que porque en realidad no había intención de escribir ninguna novela, ¿no? Sí es cierto que hubo un tiempo en el que pues yo llevaba algo dentro que necesitaba expresar y lo saqué a través de la literatura más como un modo terapéutico, ¿no? Digamos que era una inquietud que llevaba dentro que necesitaba sacar y lo hice por medio de la escritura. A partir de ahí pues se me dio bien, con mi primera novela fui finalista del premio Azorín y por lo tanto pues eso fue un espaldarazo importante y eso me animó a escribir otra novela o a seguir escribiendo más bien. Y siempre hubo esa predilección por pues la novela de cierto contenido, de cierto bagaje, o también sentiste atracción por relatos cortos y todo este tipo de... Pues la verdad es que la primera novela fue una novela costumbrista. Sí es cierto que después de escribirla no me quedaron ganas de seguir escribiendo más, porque como soy tan perfeccionista pues terminé bastante harto de mí mismo, no había manera de verla terminada. Entonces pues la intención era pues no escribir más. Sí es cierto que luego al ser galardonada con el premio Azorín de novela, ser finalista de ese premio, pues sí me animó a seguir escribiendo. Lo de la poesía de momento me llama la atención, pero no he hecho todavía, bueno, he hecho alguna incursión breve y poco más. Y sobre el relato corto, pues bueno, es una modalidad que tampoco he practicado nunca y que bueno, nunca se sabe si algún día se dará, ¿no? De momento sigo con las novelas, estoy preparando una tercera que también va a ser en formato novela. Así que de momento no tengo contemplado cambiar de formato, pero bueno, seguramente más adelante sí me dé por... Estoy seguro que voy a escribir algo sobre poesía también, porque me tira, vamos. Por cierto que tenemos que recordar, creo que hacías un poquito alusión, pero hay que también comentarles que allá por el año 2009 Justo Sellés se presentaba al prestigioso premio convocado por Diputación y también Planeta de Azorín, el gran escritor monovero. Bueno, pues quedaste finalista. La verdad es que también sería una inmensa satisfacción, ¿no? Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba de ninguna de las maneras. Si me presenté al premio fue simplemente pues porque me quedaba cerca y porque no perdía nada, ¿no?, haciéndolo. Sí recuerdo, me presenté bajo seudónimo y recuerdo el día que leyendo el periódico pues me enteré que esa misma noche se fallaba el premio Azorín y claro, no me habían avisado porque se presentaba bajo seudónimo y no era ganador, claro. Y entonces pues sí, la verdad es que fue una sorpresa muy grata y fue una experiencia que la recuerdo como muy positiva y bueno, digamos que fue un poco el germen que me animó a seguir escribiendo. ¿Qué opinión te merecen a ti pues este tipo de certámenes? ¿Crees que se deberían de alguna forma promulgar más, llevar a cabo más certámenes literarios o
Hombre, yo creo que el número de certámenes literarios yo creo que es el adecuado. Sí que creo que lo que se debería hacer es intentar que sean todos limpios, ¿vale? A mí los certámenes como el Azorín, donde los finalistas no solo uno, sino que son hasta 10, pues me parece bien, porque así pues la gente puede tener una idea del nivel en el que está, ¿no? Sobre todo los que empezamos a escribir. Pero vamos, lo de crear más certámenes, bueno, pues no estaría mal, pero sí que creo que con los que hay, si todos fueran limpios y realmente ganase quien debe de ganar, vamos, yo con eso ya me daba por satisfecho. Dices que si todos fuesen limpios, ¿has tenido alguna experiencia que has visto, denotado que a lo mejor el premio había algo extraño por ahí? Hombre, yo creo que es Vox Populi, que todo el mundo sabe que los premios que normalmente convocan las editoriales pues suelen estar dados a priori. No son todos, pero sí es cierto que el premio es un espaldarazo o una campaña de marketing para ese libro de la editorial, del autor de la editorial que quieren promocionar. Y por lo tanto pues esos concursos pues no son del todo limpios, ¿no? Digamos. Bueno, más o menos los tenemos todos los escritores, los tenemos más o menos fichados, ya sabemos qué premios son, y entonces pues no solemos presentarnos ahí. Pero bueno, no, yo personalmente no he tenido ninguna experiencia. El único concurso que me he presentado ha sido el Azorín, y no conozco a nadie en el jurado, o sea, no me han podido ayudar ni me han podido desfavorecer, o sea que creo que cuando fui finalista pues fue una cosa limpia, y por lo tanto estoy muy contento. ¿Has sentido siempre predilección por el mundo de la novela histórica, no? Pues en realidad no. En realidad mi primera novela, como te he dicho antes, era una novela costumbrista que estaba ambientada en las postrimerías del franquismo, en unos territorios bastante recónditos como son el Maestrazgo de Teruel, en un ambiente muy rural, y ahí se desarrolla un poco la novela. Una novela que habla de la posguerra, de lo mal que lo pasó cierta gente, y sobre todo de la relación entre un abuelo y un nieto que delante de una fachada muy inocente pues da pie luego a decir verdades como puños, ¿no? Y en principio lo de la novela histórica no tenía contemplado escribir nada. Es cierto que cuando me planteé escribir una segunda novela, que quería escribir pues una especie de cuento corto o así sobre una leyenda que hay por ahí por mi pueblo, que yo soy de Beniarrés. Es una leyenda que habla de una musulmana que dejaron encantada a los moros cuando fueron expulsados de estas tierras. Pues quería escribir una leyenda un cuento breve sobre esa leyenda, y la verdad es que documentándole, tirando del hilo, fue cuando me salió el personaje Al-Arrak, que es el personaje protagonista de esta segunda novela, que es la histórica, y es la que presentamos esta tarde. Ciertamente Alicante quizás sea pues uno de esos lugares donde las contiendas en aquella época entre moriscos y demás se dieron mucho, y de hecho tenemos conocimiento de esa leyenda que transcurría, tengo entendido, acerca de la peña que hay en Guadalés y demás, según veíamos hace ya años. ¿Te sentiste fascinado por ese mundo que, por otro lado, no podemos obviar que forma parte de nuestra cultura? Fueron más de 800 años de la cultura árabe en nuestro país, y bueno, pues lógicamente también en Levante quizás perduró mucho más. ¿Te fascina este tipo de literatura, de historia? Bueno, digamos, la leyenda de la Encantada en concreto esa leyenda está en toda la península ibérica. Hay leyendas de la Encantada pues cada 5 kilómetros, como quien dice, ¿no? En Beniarrés hay una, tú haces alusión a una de Guadalest. Conozco un montón, por toda la geografía española hay un montón de leyendas de la Encantada, ¿no? Digamos que es casi como la leyenda esta de la autoestopista, ¿no? Que te para en una curva para decirte que hay un peligro y tal, ¿no? Bueno, en concreto, pues ese tipo de leyenda, pues sí, forma parte del imaginario colectivo
peninsular y es son leyendas que vienen ya de lejos. De hecho, estas leyendas de las encantadas, pues digamos que se remontan hasta el mundo griego, ¿no? De las náyades. Entonces, pues bueno, sí son leyendas que por su historia son atractivas, ¿no? Y luego son atractivas también para novelarlas, ¿no? Para ficcionarlas y crear alrededor de ellas pues una historia que contar. Por cierto, vamos a ya justamente adentrarnos en esa montaña azul, la montaña azul. Hay que decir que esta edición, la anterior creo que también, según me comentabas, está publicada tanto en valenciano como en castellano. Bueno, coméntanos un poco esa idea de, bueno, pues de editar, más bien publicar, escribir en castellano y en valenciano. Bueno, digamos que La montaña azul es una historia, cuenta una historia de que sucedió en estos territorios, cuenta cuando el rey Jaime I vino a conquistar estos territorios y por lo tanto hace referencia a esta tierra, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sí que vi la posibilidad de que hubiese un público que la prefiriese leer en valenciano y entonces pues nada, como no hay ningún problema en traducirla del castellano al valenciano y del valenciano al castellano, pues hice una edición en los dos idiomas, ¿no? Para facilitar un poco la lectura a la gente y que cada uno pues pueda elegir libremente el idioma con el que quiere leerse la obra, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito la trama de La montaña azul? Sí, digamos que trama en sí, digamos que no hay, porque en realidad la novela se basa en hechos reales y he tratado de no hacer ningún estropicio a la historia. Por lo tanto, está muy documentada. He tardado en escribirla 5 años, precisamente por esto, por todo el tema de documentación, que ha sido bastante farragoso. Y con la intención de no hacer ningún servicio, como te decía, me he ceñido a lo que está documentado y luego pues sí que es cierto que tiene entre hechos históricos que están documentados, pues uno tiene que ir hilvanando con ficción, ¿no? Con una ficción un poco responsable, pero con ficción al fin y al cabo. La trama como tal no es la típica novela histórica de esta de Dan Brown que es vertiginosa, que han escondido un tesoro y que tienen que ir a buscarlo. No, esto es, digamos, un hecho histórico que de por sí tiene su enjundia, que habla de un personaje que se relacionó con el rey Jaime y con Alfonso X el Sabio, como fue el visir al-Arraq, que fue el musulmán que le plantó cara al rey Jaime cuando vino a conquistar estos territorios, y cuenta los hechos que acontecieron aquí cuando el rey Jaime vino a conquistar a esto y este musulmán pues se lo puso muy difícil, ¿no? Porque este territorio pues es territorio muy montañoso, disponían de muchísimos castillos y no estaban dispuestos a rendirse y a marchar de su tierra. La novela tiene una novedad que sí que es, digamos, el gancho que tiene la novela, y es que está contada desde el punto de vista de los musulmanes. La historia del rey Jaime ya nos la han contado por activa y por pasiva los cronistas y los vencedores, ¿no? Que es la historia que se ha estudiado siempre. El rey Jaime siempre ha sido el rey bueno, el rey alto, el rey guapo, pero en esta novela que nadie espere ninguna flor al rey Jaime porque no le va a llevar ninguna flor. Digamos que está escrita desde el punto de vista de los musulmanes y por lo tanto pues cuenta las cosas desde otra perspectiva, que creo que es muy sano el que te cuenten la historia, pues de cuantas más versiones te cuenten mejor. Entonces ya la de los vencedores ya la sabemos y ahora pues podemos saber la versión de los vencidos. Vemos que estás también inmerso en lo que son pues una serie de presentaciones por toda la comunidad, obviamente en este segundo libro de La montaña azul, y bueno, llega pues ese turno para ser presentado en el Campello. ¿Qué esperas de esta presentación? ¿Cómo lo vives? Imagino que cada presentación será todo un reto.
Bueno, pues digamos, en principio venir a Campello supone venir a casa, ¿no? Así, antes que nada quiero decir y recordar que esta novela ha estado escrita íntegramente en Campello, y debo de agradecer al Ayuntamiento de Campello y al área de cultura el que se me haya podido facilitar, que me haya facilitado una pequeña dependencia municipal para yo poder llevar a término esta tarea de escritura. Por lo tanto, pues digamos que es como la vuelta a casa, ¿no? He estado presentando la novela pues por diversos sitios de la montaña. He estado en Alcoy, he estado en Centena, en Beniarrés, en la Valle de Calliner, en la Valle de Laguar, en un montón de sitios. Ahora llego a Campello y mañana sigo. Esto es como la gira de los Rolling Stones, pero en literatura, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy toca Campello, mañana toca Orba, pasado mañana toca Castalla y la semana siguiente pues igual, ¿no? Bien, digamos que los autores que no tenemos una editorial que nos apoye detrás, que no tenemos toda la maquinaria del merchandising que tienen pues ciertas editoriales, pues tenemos que trabajarnos las obras de esta manera. Yo estoy muy contento porque eso te permite también una relación con el público que las editoriales o ciertos autores no tienen, que desconocen, y creo que es muy satisfactoria, digamos. Y luego pues también me apetecía mucho, ¿no? el coger y llevar la novela a todos esos sitios donde transcurre, ¿no? Porque en realidad hablo de todo el norte de la provincia de Alicante y el sur de la de Valencia, que fue donde transcurrió esto. Entonces ahora mismo tengo programadas 50 presentaciones y seguramente serán más. Y bueno, poquito a poco, pues los fines de semana los voy dedicando a viernes, sábado y domingo a ir a esos sitios y contar a la gente los avatares, ¿no? De la conquista de estos territorios. Digamos que la novela está teniendo muy buena crítica. Ya voy por la segunda edición, en un mes he vendido una edición y por lo tanto estoy más que satisfecho. Creo que tampoco que sea mérito mío, sino más mérito de la historia que he elegido, del personaje, que es un personaje muy atractivo, el visir Alarraq. Y bueno, y creo que la combinación historia con territorio, digamos, con la tierra, con el amor a esta tierra, porque la novela, aparte de contarnos unos hechos históricos verdaderos, es un canto a la tierra, pues creo que esa combinación casa bien y está gustando mucho. Bien, pues la verdad es que estamos llegando ya casi al final, y por supuesto que pues una pregunta un poquito obligada en el Campello, ¿dónde podemos encontrar pues esta segunda edición? Pues, en valenciano y en castellano estará en... Sí, los dejaré en los dos idiomas, claro, para eso se han editado así. Pues la primera oportunidad para hacer un ejemplar del libro la tenemos esta tarde a las 8 en la Casa de Cultura, donde será la presentación del libro y donde el público asistente que así lo quiera pues tendrá la posibilidad de llevarse un ejemplar dedicado por mano del autor. Y después, para los que no puedan asistir esta tarde y quieran igualmente leerse la novela, pues dejaremos ejemplares en la librería Giner de Campello, y bueno, ya veré si en alguna más, pero en principio en la librería Giner van a tener unos ejemplares. Así que bueno, pues los que no puedan venir, pues lo puedan adquirir allí. Claro está. Bueno, pues la verdad es que justo esperemos que todas esas presentaciones que hay pendientes sean todo un éxito, y quizás ese éxito también vaya avalado por algo tan importante como para conocer un poquito más la historia de nuestra tierra, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.